Hola, mi Luce, ¿cómo vas? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ana Lilia, qué gusto verte aquí, ¿cómo estás? Oh, Hola, mi Pati, qué rico que estás aquí. Esteban, qué gustazo que estés aquí. Firme, combativo y contento. Qué belleza. hola, por estar aquí. ¿Qué más, mi Pati? Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, Toyita, buenas noches para todos. Muy bien, acá muy Ay, emocionada qué con el rica. seminario. Qué bueno, sí. Yo también ando súper emocionada de poder empezar este seminario. Me parece maravilloso. Qué rico. Mm, Súper. Hola, mi Joita. Qué rico que ya llegaste. ¿Cómo estás, amor? Hola, buenas tardes, compañeras, Héctor Fabio, Toyi, ¿cómo van? Muy bien. Muy bien, amorosa. Gracias. Hola, Ospi. Hola, Toya, hola, Patricia, Ana Lilia, Liliana, Esteban, Joa, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy Muy bien, bien. muchas Muy gracias. bien. Ah, bueno, Aquí, más o menos, los que vamos llegando tenemos caras más conocidas, pero yo quiero irles presentando a Ana Lilia Salazar. Ana Lilia es la becaria mexicana que se ganó la beca para hacer el postdoctorado en nombre del legado de Cami y que arranca ya ahorita en abril. Ya. Muy bienvenida, Ana Lilia. Estamos muy contentos contigo. Gusto en saludarte y tenerte por aquí, Analía. felicitaciones, Ana Lilia, y excelente que estés Muchas vinculada gracias. a este proceso. Sí, Muchas gracias. muy Muchísimas bien. gracias. Bello. Mm, Está entrando. Hola, a ver, ¿cómo estás? Qué rico Hola, verte, ¿cómo vas? Toyita. Hola, Bien, Bernardo, ¿cómo bien. Hola, estás? Bernardo, ¿qué Hola, tal? hola. Qué gusto verles. Hola, Bernardo. Lo Feliz de estar aquí. La verdad mismo. es que había estado un poco atareado y no había visto la información, pero Ujú. encantadísimo de estar aquí compartiendo. Qué rico, qué rico, súper bien, amor, súper bien. Y pues le mandé la información a mi alumna porque la verdad es que Sí, la conozco excelente. de hace 3, 4 años y desde que la conozco, super pila, sobresaliente y lo que está haciendo ahí en Machalilla, en Ecuador. Muy, muy veloz. Ujú. Espero que se conecte y si no, bueno, yo sé que se va a interesar mucho. Qué bueno, amor, qué bueno, súper chévere. Sí. Bueno, pues qué bueno que nos estamos pudiendo aquí encontrar, ver las caras de quienes estamos, que varios pues ya estamos, yo creo que la mayoría estamos en ese chat del accionar de Cami. Entonces, pues excelente, ¿no? Que estamos aquí, Sí. Patricia Reyes, compañera nuestra, amiga de toda la vida, que está aquí. Bueno, aquí tenemos también Esteban Ocampo, también compañero de muchos trabajos y acciones. Y bueno, fue también formador de Cami en los primeros años en el Colegio de los Jesuitas. Era el director Mm, de estudios de la primaria. Bueno, ahí tenemos mm. Liliana Villesca, quien, digamos,
eh, estuvo permitiendo cantidad de juegos de infancia de Cami en su casa, en el conjunto, y que ahora se vincula, digamos, a este proceso después de haber sido condescendiente con esas etapas de juego y de niñez. Bueno, aquí tenemos, bueno, aquí está por supuesto Joana, que yo creo que la conocemos también porque está coordinando con Toya este seminario, con algunos otros, y bueno, Bernardo también, que lo conocemos también de México desde hace mucho tiempo, donde Cami también tuvo algunas participaciones en Monterrey. Bueno, aquí Ujú. creo, yo no sé si hay algún otro que estemos acá. Bueno, además de, bueno, yo Todavía no ha soy llegado el nadie papá más. de No Cami sabemos si van a y llegar. bueno, aquí estamos también y seguro que Ujú. ahora se van a ir vinculando. Así estamos. Ujú. Bueno, yo pienso que debemos como ir arrancando. Hay personas que probablemente se vinculen más tarde, otras que no puedan, pero pues no importa. Vamos a ir arrancando, vamos a irle dando vida a este espacio con quienes podamos estar vinculados a esta dinámica. Bueno, yo quisiera, antes de darle la palabra a Joa, que va a ser nuestra coordinadora del día de hoy, del seminario en este primero, que si ustedes vieron y observaron, cada uno de los ejes del seminario dura realmente un mes, dura 4 sesiones. Son 4 ejes, cada uno de 4 sesiones. Es un trabajo que se va a terminar, pues, si empieza ahorita en marzo, abril, mayo, junio, probablemente a comienzos de julio o algo así se esté terminando este espacio. Yo quiero que hagamos aquí como un recorrido rápido del programa para que todos hagamos como conciencia de qué es lo que vamos a trabajar, de qué, cómo nos vamos a enfrentar a esta temática. Entonces voy a aprovechar para compartir pantalla. Hacemos como un rastreo rápido para ver si tenemos como preguntas sobre el seminario mismo, sobre los temas, sobre la metodología, etcétera, y con base en eso podemos avanzar. No, pero no logré, no puse la que era, ¿cierto? Para compartir. Dame un segundito. Vamos a compartir acá. Ah, ya. Ahora sí creo que sí o no. No. No, No. no. Ok, vamos a ver. ¿Y ahora? Ahí, Ahora sí, ahora Sí, sí. ahí está. listo. Listísimo. Bueno, entonces vamos a hacer como un caminar rápido por el programa, pero para que tengamos como claro esto. Hemos denominado el seminario que estuvimos diseñando con Joa, revisando pues parte de la obra de Cami, porque siempre es muy, muy extensa, pero revisando parte de su obra decíamos, realmente este seminario debería permitirnos dar un poco los aportes de la perspectiva costumbrista social y ontológica política de Cami a los campos de la niñez, la juventud y la construcción de paz. Creemos que eso es lo que podemos abarcar aquí en este espacio. Estaremos coordinando con Joa y hay aquí algunas pinceladas iniciales de este campo epistémico, de este campo de problematización que nos convoca, ¿no? Y estamos como acordando allí, voy a hacer una lectura muy rápida de cómo el giro construccionista que inaugura Kenneth Gergen lo que hace es desestabilizar el supuesto moderno de un sujeto como autocontenido, racional, que está antes que las relaciones, porque como Gergen lo dice, él cuestiona la tradición individualista occidental que sitúa el origen del significado en la mente del individuo y pone en cambio
las palabras en el centro, ¿no? Pone cómo realmente las conversaciones, las palabras adquieren su significado solo en el contexto de las relaciones, ¿no? Entonces, estos son como, si nosotros vemos este campo, lo que hace es problematizar unos desplazamientos importantes, ¿no? Gergen sostiene que el yo no es una entidad cerrada, sino un nodo en redes de coordinación social, que el significado de las cosas no está bajo el control de lo individual, sino que emerge de la participación de personas en relación, ¿cierto? De comunidades en relación, y por eso no se puede pensar en una subjetividad esencial, sino como siempre la subjetividad desde esta perspectiva hay que verla desplegada en prácticas narrativas en contextos concretos y situados, ¿no? Y lo que creemos es que Cami recoge este giro, lo despliega en el campo particular de las infancias y las juventudes y empieza a mostrar a lo largo de sus textos y sus intervenciones que la subjetividad política no puede entenderse como una cosa interior, previa, ¿no? Sino que es una construcción relacional, histórica, situada, que se configura en unas prácticas distintas, discursivas, afectivas y éticas compartidas, ¿no? En coherencia con el construccionismo, advierte entonces que la socialización política no es una transmisión unidireccional de normas, de conceptos de aprendizaje, sino un proceso dialógico en el que niñas, niños, jóvenes producen sentidos, disputan significados, configuran posicionamientos, ¿no? Afirma Cami que la subjetividad política en primera infancia se configura en tramas familiares, comunitarias, donde el relato tiene potencia generativa a través de las narrativas colectivas que no solo describen experiencias, sino que abren horizontes de acción y agencia. Y desde este marco entra algo que estudiamos en su momento en nuestro seminario, que es lo que se denomina la hermenéutica ontológica política, que es como una apuesta epistémica que permite articular la comprensión del mundo con la transformación del mundo, ¿no? Como eso es un mismo movimiento, tú comprendes y puedes transformar. No solo comprendes para lograr grandes descripciones del mundo, sino comprendes para poder transformar, ¿no? Y en ese sentido toma un gran papel lo que se conoce allí como el potencial generativo de los relatos, de las narrativas en esas formas de ser, en esas formas de actuar, ¿no? Y por eso estas formas de acercarnos al mundo nos permiten al mismo tiempo que a las personas, los investigadores, los académicos, los niños, los jóvenes, nos acercamos a querer conocer algo, participamos en la co-construcción de ese mundo en el que se desarrolla ese algo que queremos conocer, ¿no? Entonces diríamos que aquí hay como toda una tensión productiva entre comprender cómo el construccionismo social eh, que existe en muchos autores, el principal de ellos, Gergen, que además fue pues el director de la tesis doctoral de Cami, como ese construccionismo social y cómo Cami frente a ese construccionismo que hace unas ampliaciones muy interesantes que en una de las entrevistas Gergen ponía de presente y que eso lo vamos a estudiar en algún momento, permite reconfigurar la manera cómo se hacen los estudios sobre las infancias, las juventudes, la paz y la subjetividad política, que fueron como sus campos fundamentales de actuación. El propósito que perseguimos en el seminario, como quizás todos lo pudieron leer, algunos sí, algunos no, en el marco de este programa de CAMI, desde el hilo 2, que es el de formación, y desde el hilo 5, que está representado aquí en este espacio, perdón, que el hilo 2 de formación que está representado aquí por Joa y Toya, y el hilo 5 que está representado aquí por Beatriz Lil, se configura una investigación que se llama Aula Viva Legado CAMI, Fundamentos Pedagógicos, Narrativos, Curatoriales y Tecnológicos para un archivo vivo orientado a la formación humana. En ese proyecto se habla de una
primera fase. Y en esa primera fase lo que se busca es precisamente poder comprender a fondo estos fundamentos, estas maneras como Cami pensaba, cómo desplegaba su pensamiento, cómo iba consolidando algunas conceptualizaciones que hacían avanzar todo este enfoque del construccionismo y que como proyecto en los primeros meses, o sea, hasta junio, julio, hay que tener una comprensión clara para poder avanzar sobre este material que pueda formar parte de lo que después les compartiremos en términos de cómo se concreta el proyecto, que es muy lindo, en una suerte casi como de pequeño museo del pensamiento de Cami. Pero entonces esta es una primera parte y pensamos que eso lo podíamos hacer los del proyecto, que éramos un grupito, o que podíamos extender esto en forma de seminario para que todas y todos los el Accionar Cami, que pudiésemos tomar el tiempo para estar aquí, para leer un poco, para discutir y para aprender, pudiéramos hacerlo, ¿no? Por eso entonces lo volvimos, le dimos forma de un seminario. El seminario en sentido tiene como propósito comprender, discutir y sistematizar cómo esa perspectiva relacional se concreta en la producción académica, educativa, cultural y social de Cami, y política, diría yo, ¿no? Al redefinir la socialización política y la subjetividad política de niños y jóvenes desde un enfoque no adultocéntrico, el sostener metodologías interpretativo-generativas basadas en narrativas colectivas con participación genuina de niños y niñas, y al articular la escuela, la memoria, el juego y la acción colectiva de los más pequeños como territorios de construcción de paz. El objetivo general será entonces profundizar en esos aportes epistémicos, metodológicos, pedagógicos de Cami a los campos de estas categorías, las infancias, la juventud y la subjetividad política, la paz, desde el construccionismo social y desde la hermenéutica ontológica política, que fue la posición epistémica que Cami puso en diálogo con el construccionismo y donde hace los principales avances que hoy nos retan en su comprensión y en su posibilidad de seguirlos desplegando. Entonces, queremos establecer con precisión cuáles son los principios en primera instancia del construccionismo social, cuál es el giro que plantea el construccionismo, que es en lo que vamos a empezar en nuestro eje 1. Queremos analizar la reconfiguración de la socialización y la subjetividad política que propone Cami y pues el equipo, comprender el papel del lenguaje, los significados y las narrativas colectivas y generativas en la producción, y examinar la escuela como territorio de paz, memoria y acción colectiva que se constituyen luego en los 4 ejes de este seminario. Decimos que esto se va a desarrollar como en la modalidad de seminario alemán, donde para cada una de las sesiones siempre habrá un coordinador del seminario, que el del eje 1 va a ser Joa, que realiza una introducción que sitúa como el tema del día, explicita las categorías analíticas de la parte y recupera los debates de la sesión anterior, que en esta no existe, y formula preguntas guía para la discusión. En segundo lugar, cada sesión tendrá un ponente participante designado previamente a alguien, a nadie. O sea, una cosa muy importante es que solo participarán como ponentes aquellos que quieran. Nadie va a estar obligado a participar en ningún rol de estos. eh, pero interesa que haya como un ponente que haga lo mismo, ¿cierto? Que pueda decir, en la lectura de esta semana, yo entiendo esto y considero que estas son las principales como categorías que se van viendo en lo que trabajo en la semana, en lo que leí en ese argumento. Presentar argumentos centrales, categorías, decisiones metodológicas, tensiones conceptuales, ¿no? Lo que uno alcanza a, a- a presentar de una lectura específica. En tercer lugar, se realizará una plenaria donde conversan alrededor de las preguntas del eje, cuidando que la deliberación sea argumentativa, que podamos como
pues no quedarnos por las ramas, sino tratar de profundizar, pero estarán bienvenidos todos los comentarios, ¿no? Aquí no todos somos especialistas en un tema, sino somos personas que queremos comprender mejor el pensamiento de Cami. Y en cuarto lugar, habrá un relator del seminario que recoge la discusión, sistematiza los acuerdos, registra lo que aprendimos, porque lo que sí queremos es que al final del seminario haya como un producto final que podamos hacer algo con ese producto, pues una publicación esperaría uno, pero que nos quede por escrito aquello que juntos en el diálogo y en la reflexión colectiva pudimos revisar. Entonces, Perdón, esos ejes Toya, sugeridos, dime, Pati. es que han aparecido unos avisitos de que hay personas como esperando ser autorizadas a ingresar. No sé si alguien da ese ingreso. Sí, pero se está dando el ingreso. No te preocupes, sí se está dando. O Ok. sea, no hay gente afuera ahorita. Gracias, amor. Entonces, hay 4 ejes académicos de este seminario. El primero será el que vamos a empezar a analizar y lo haremos en estas semanas que siguen, que trabaja el giro relacional del construccionismo social, lenguaje, relaciones y producción de realidad. Ahí está el corazón del construccionismo, no visto por Cami, no necesariamente, sino cómo es ese construccionismo social. Vamos a entender, establecer los principios del construccionismo social, su giro relacional, papel del lenguaje, relaciones y significados, como ese marco teórico de referencia para poder comprender la apropiación que hizo Cami de esto. Este eje trabaja la crítica al individualismo epistemológico, la centralidad de la relación comunidad mínima de análisis y el carácter constitutivo del lenguaje en la vida social. Y entonces hay allí 3 preguntas. Yo no las voy a leer, son las preguntas que nos van a ayudar a reflexionar en ese primer tema. Hay una lectura que algunos pudimos hacerla, los que no la hayan podido hacer para hoy no pasa nada, chévere que uno pueda leerla, pero siempre será una lectura que no es extensa, que nos permite a todos hacerla, tratamos de que no fueran lecturas complejas. El eje 2 va a ser el de la socialización política desde las márgenes, y ahí sí ya nos metemos es a trabajar, Cami, cómo trabajó todos esos conceptos, y también habrá unas preguntas para reflexionarlo y unas lecturas para ese mes, para cada una de las sesiones. Habrá un tercer eje que es el de narrativas generativas y agencia relacional, traducciones metodológicas del construccionismo social, también con sus preguntas y sus lecturas, y luego el cuarto de Escuela, Memoria y Construcción de Paz, prácticas relacionales para la socialización política en la infancia, y sus preguntas respectivas y sus lecturas, ¿no? Aquí está el cronograma, la idea es trabajar siempre en este mismo día, a la misma hora, empezando hoy, avanzando semanalmente. Creo que cuando estemos en Semana Santa tal vez no haya ahí, porque será muy difícil para todo el mundo, pero la idea es que si seguimos esto, si lo corremos un día, no importa, por Semana Santa, pues eso se corre una gotica, de pronto se mete un poquito en julio, pero no importa. Pero la idea es poder tener como cuatro sesiones de reflexión sobre esto. El primer gran eje lo coordinará Joa, será el relator Óscar Andrés Carmona, ojalá ya haya llegado Andresito. Andresito les compartimos, Andresito fue el asistente de investigación de Cami todos los últimos años, y por eso dimos por asignación directa la beca para sus estudios doctorales del 100% para que pueda retomar sus estudios a partir de agosto. Y bueno, eso será una cosa maravillosa para Andresito. En el segundo, puede ser que sea Toya la que pueda coordinar todas esas dinámicas, y todo lo demás está desocupadito para si hay personas que quieran proponerse y que digan, yo me meto, por ejemplo, si Esteban dice, yo me meto como coordinador del eje Escuela, Memoria y Construcción de Paz, súper chévere, si alguno Con mucho quiere gusto. hacerlo.
Bueno, entonces la idea es que ojalá al finalizar podamos tener este cuadrito lleno de quiénes son las personas que nos pueden colaborar en cada uno de estos procesos. Y la idea es como al final, con lo que hagamos acá, con las relatorías, realmente poder hacer un producto final, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos sale, qué nos sale como versión, como producto final de este seminario. Pero bueno, esa es la idea del seminario, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que esperamos, creemos que esto va a ser algo importante para las distintas personas y bueno, entonces vamos con esto. Entonces creo que le vamos a dar la palabra a Joa, que es nuestra coordinadora de este primer eje, para que arranquemos con el seminario y podamos ir avanzando en esto. Hola, nuevamente muy buenas tardes. Gracias, Toji. Yo quisiera decirles que efectivamente parece que sí hay algunas personas que están esperando en sala. Lo que pasa es que a mí no me salen. No sé si Toya pueda mirar Y ya como miro, por como participantes. Se ya supone estoy en que participantes, salen cuando hay gente esperando en sala, sale esperando en sala. Están todos los que aparecen ya conectados y salen los que están esperando en sala, pero a mí en este momento no me están saliendo. Oscar a mí Andrés, tampoco, no sé si es porque la convocó Lucero, no sé. Ah, no, es desde su rol de organizadora, está desde su usuario, Toji. No sabría qué pasa, pero que no, que hay entonces personas que no han podido entrar, pero ¿y entonces qué hacemos o qué? parece Ahí que, hay una cosita que dice sala de espera. pero a mí no me Pero sale en la no, sala. Está en a la mí parte superior tampoco, de donde está la lista de participantes, Sí, pero no. solo lo tiene no, el administrador de... El pero organizador yo que es el usuario aparezco, de Toya, yo, sí, que yo aparezco ahí, pero no no le hay ninguna, sale. no hay nada, Qué raro. no. Sería ¿Qué que no será que pagaron. podemos hacer? Yo creo que es que no he pagado la cuenta. Yo creo que es eso. Le No cancelaron. Yo le sé. avisé a Lucero a ver si podía mirar, a revisar, pero no me ha contestado. Pero no, A algo ese le pasa llamamos. porque pues tendría que salir, pero no le sale. Sí, pero ¿de quién pensamos que puede estar afuera esperando y que no ha Mire, podido ahí entrar? ya, aquí ya volvió a entrar José Orlando, ya, Hola, ya llegó José Listo. Orlando. Ya, por eran Hola, Dios. ellos que hola faltaban. José, Gracias, Joana. Hola, Sarita. Hola, Héctor Fabio. Hola, José ¿cómo Orlando. estás? Y ya ¿Qué Gracias, entró, y muy tal? también bien. aquí ya está Oscar, Oscar. El nuevo Oscar Oscar Andrés. que lo había sacado porque Ya, estaba conectado. Listo, lo he súper. sacado por lo que se portaba mal, yo creo, Osquita. Bueno, Hola, buenas tardes. hola, mi amor, Hola, ¿cómo José estás? Orlando. ¿Cómo están, Bueno, yo voy a profesora? Acá estar muerto aquí del re calor. Una disculpa. pendiente. Hola, Oscar. Ay, qué pecado. Bueno, pero ¿Habrá qué alguien rico que más? ya ¿Habrá estás alguien acá. más esperando entrar? No. ¿Ya? Yo Creo que no no. veo aquí no, yo creo que no, porque son como los que van, suena el pitico y mira que No, va solo y ahí se aparece. Bueno, era José listo. Orlando el que tenía problema, pero por Sí, fortuna muchas ya llegó. gracias. Sí, Listo. ya estamos aquí. Bueno, no, Bueno, bienvenidas, listo. bienvenidas. Qué bueno pues que nos juntemos en este propósito tan bonito y que seguro nos va a nutrir tanto. Yo estoy muy contenta de hacer parte de este ejercicio. Creo que es muy importante hacerlo y con Toyi lo estamos pensando de manera permanente para hacerlo de manera generativa. Usemos los términos del construccionismo desde ya. Bueno, yo les quiero contar entonces varias cositas para iniciar. Em, yo no soy experta, evidentemente, en construccionismo como era Cami. Sin embargo, con Cami coincidimos en el 2010 o 2011 y 2012 especialmente. Las dos éramos una especie de asistentes de investigación de Toya y ahí tuvimos la fortuna, las dos estábamos terminando la maestría, cada una maestría distinta,
Y tuvimos la oportunidad de participar en 3 investigaciones consecutivas donde por cuestiones distintas de la vida, las 2 estábamos en ese momento trabajando el construccionismo social. Entonces, yo voy a hacer pues como mi intervención en este espacio de diálogo con todos ustedes a partir de esa experiencia, de ese aprendizaje compartido con Cami, de las escrituras que tuvimos en conjunto. Por ejemplo, en este libro, acá logramos escribir un capítulo muy bello. Trabajamos en Bogotá con unos grupos de niños. Las 2 hicimos ese trabajo y acá hicimos un capítulo donde abordábamos una experiencia que se llamaba Ecoclubes y era una experiencia ambiental con niños y niñas de Bogotá. Y fue una experiencia, este capítulo se llama Ecoclubes, una experiencia de socialización política con niños, niñas y jóvenes. También después de eso coincidimos y trabajamos para armar un capítulo también sobre la construcción social de los niños y niñas. En este libro sobre jóvenes ciudadanos en el que nos invitaron desde Argentina y en ese momento también escribimos con Toya y con Cami un capítulo muy bonito sobre la construcción social del sujeto a partir de prácticas políticas alternativas de jóvenes que habíamos compartido en la investigación anterior. Y después de eso trabajamos en esta investigación que creo que marcó mucho el rumbo académico de las 2. Esta es Escuelas como Territorios de Paz, que era liderada por Toya y Héctor Fabio y Patricia Otero. Y bueno, nosotras acá trabajamos también como coinvestigadoras ya y desarrollamos varios de los capítulos del texto en los cuales trabajamos también la perspectiva del construccionismo social para comprender la vida y la capacidad de agenciamiento de los niños y niñas en el marco del conflicto armado. Y bueno, finalmente también me devolví a este texto que es un poco más reciente, del 2018, en el marco de un programa que coordinó Toya a nivel nacional, programa que trabajó durante 5 años y que buscaba trabajar con niños, niñas y jóvenes de diferentes regiones de Colombia, de diferentes municipios. Esto fue como un gran programa en el cual profundizamos sobre las prácticas políticas de los niños, niñas y jóvenes en esos distintos territorios. Aquí también trabajamos el construccionismo social. Y finalmente, desde este libro, que ya es un trabajo personal, que se llama Narraciones y Relatos Autobiográficos, la construcción de la vida en familia. Es un texto también que desarrollé en el año 2018, publicado por la Universidad de Caldas y que trabaja todo el tema del construccionismo social. Entonces, como que decidí volver a esas experiencias compartidas con Cami para leer nuevamente parte de su producción, como decía Toyi, y poder compartir también desde mi propia experiencia en diálogo con Cami estos fundamentos iniciales que vamos a requerir reconocer del construccionismo social para poder adentrarnos en esa comprensión de cómo Cami a nivel ontológico, a nivel epistémico, a nivel metodológico, logró hacer unos ensamblajes muy interesantes y también unos avances en la comprensión y en la aplicación del construccionismo social en el contexto latinoamericano y especialmente en el campo de las infancias y las juventudes, que es como donde nos estamos situando nosotros en este seminario. Entonces quería como compartirles eso para dejar supremamente claro que, como decía Toya aquí, la idea es que entre todos y todas podamos tejer esta conversa, podamos ojalá leer los textos que les recomendamos o en algunos momentos también les vamos a mandar videos y demás para que pues sea más como un ejercicio de diálogo. Entonces, en este momento yo quisiera compartirles una presentación sintética que he preparado, pues porque la idea es que hoy en esta primera sesión podamos aproximarnos a lo que son como esas
preposiciones y esos principios ontológicos, epistémicos y metodológicos que estructuran el construccionismo social, más que como una propuesta teórica, como dice Gergen en diferentes momentos y textos que ha publicado, como una forma de vida, y que Cami también constantemente nos ayudó y nos mostraba el camino de que el construccionismo es mucho, y busca ser mucho más que un ejercicio teórico. Voy a compartirles y también les cuento que mi cámara, yo no sé por qué a veces se prende y se apaga sola, entonces si se apaga, ya saben que este está funcionando, mi Teams funciona muy regular. Entonces aquí voy a compartirles la presentación y bueno, espérenme. Ay, no la tenía que abrir. Hoy Ay, te no. está funcionando bien, Joana, por ahora. No, ahorita no Está es bien. que yo entraba y salía, no, ahorita digo que mi cámara se prende y se apaga, se prende y se apaga. Bueno, ahora sí. A ver, ahí están viendo la presentación. No, no compartí. No, ya está, ya, ahora sí ya estás entrando a tú. Ahí ya están viendo la presentación. Ay, tan Sí, bonito, sí. Sí, sí, Cami. sí, sí. Listo, bueno, entonces por aquí está esta bella imagen de nuestro símbolo del programa, de Logo Cami. tan bonito. Sí. Como Toya introdujo, pues hoy vamos a conversar un poco alrededor de esas preposiciones y esos principios que constituyen este giro paradigmático que el construccionismo social marcan en las ciencias sociales, que es pasar de una visión individualista a una visión muy relacional del sujeto y de el contexto y de la comunidad. Bueno, entonces, en primera instancia, sería interesante que podamos tener claridad de cuáles son como esas fuentes de donde bebió Gergen, bueno, y los demás autores y autoras que han venido trabajando, pero pues él como ese, llamémoslo así, ese padre que ha dinamizado como en los últimos 35 años esta perspectiva. Y en ese sentido, pues se reconocen al menos 4 grandes corrientes desde las cuales él fue tejiendo lo que actualmente conocemos como construccionismo social. Creo que empecemos diciendo que un primer elemento que marca muchísimo todo el andamiaje de esta perspectiva en la que Gergen se posicionó inicialmente, es todo el giro pragmático, el giro lingüístico, y fundamentalmente como en sus primeros textos, en sus primeros desarrollos, Gergen trabajó mucho especialmente a Wittgenstein, y de Wittgenstein lo que trabaja fundamentalmente es todo el tema del lenguaje, no, ya no como un espejo fiel de la realidad, ¿cierto? No como una forma de representar una realidad dada y estática, sino como una forma más, una práctica social que permite participar en la configuración de sentidos, de normas, de acuerdos, de lo que entendemos como realidad, ¿no? Eh, una práctica que permite construir formas de vida compartidas y donde pues el lenguaje, perdón, no el lenguaje, los significados que construimos no lo hacemos de manera individual, sino de manera compartida, conjunta, en comunidades de sentido, que son las que le dan contenido y las que le dan un uso a ese lenguaje, ¿cierto? Entonces, eh, Gergen retomaba mucho de Wittgenstein todo el tema de los juegos del lenguaje para hacernos
comprender, para ayudarnos a comprender que detrás de cada lenguaje o detrás del lenguaje hay formas de vida particulares, maneras particulares de comprender, en este caso al sujeto, a su contexto, sus relaciones, su realidad. Entonces, como que ese es un primer elemento importante, una primera vertiente, y una segunda también muy marcada es que retoma algunos elementos de la sociología del conocimiento, especialmente de Berger y Luhmann. Y pues para terminar ahí como de afinar esa entrada que ya tenía sobre entender la realidad como una construcción colectiva, comunitaria, donde el conocimiento resulta de esas relaciones, es situado histórica y culturalmente y es imposible como de separar de esos contextos, de esas épocas, de esas culturas. Y bueno, es un ejercicio participativo no neutral desde Berger y Luhmann. También el construccionismo social retoma algunos elementos del postestructuralismo, muchos, pues sobre todo de Foucault, y desde allí Gergen, apoyado pues en especialmente como en todas las apuestas de Foucault en su visión sobre el poder es saber o el poder genera verdad, precisamente para poder desde ahí cuestionar todas las pretensiones de una verdad universal, de una objetividad universal y de esos fundamentos más absolutos sobre la construcción del conocimiento. Pero también pues se apoyó en los desarrollos de Foucault para ayudar a entender cómo la construcción de conocimiento, especialmente en la academia, o sea, la generación de conocimiento teórico, es una producción de poder y de saber que tiende a excluir de manera muy fuerte los saberes cotidianos, los saberes locales, los saberes populares, imponiendo saberes muy particulares de la vida como saberes universales. Y finalmente también está como esa última vertiente, que es más como todo el aporte que retoma de la crítica, de la perspectiva crítica como a la psicología, desde una visión más social, donde debate muchísimo todo el tema del individualismo metodológico, todo el tema de la centralidad del sujeto, de la razón como núcleo de la construcción de conocimiento, donde cuestiona también el tema de como el encierro de lo metodológico bajo una sola forma de realizarse y empieza a mostrar la necesidad de los diálogos o la pluralidad metodológica, especialmente haciéndole como mucha fuerza a esa pluralidad metodológica que está centrada en los diálogos, en las relaciones, en la movilización de emergencias, de construcciones de sentido y de acción. Por ahí pues son como esas 4 líneas de antecedentes que podemos situar para entender desde dónde el construccionismo social se ha ido configurando. También, bueno, antes de avanzar hacia los principios, que tenemos unos principios de orden ontológico, unos principios de orden metodológico, perdón, epistémico y unos de orden metodológico. Yo quisiera compartirles que en el construccionismo hay Gergen plantea 3 preposiciones desde las cuales la teoría se fue tejiendo. Son las iniciales porque eso se fue ampliando, esas
Ya no, hoy no son solo 3, hay muchas más por fortuna, pero como estamos tratando de situarnos en el origen, de reconocer como esa genealogía de cómo se ha construido esta perspectiva que Cami habitó, es importante que nos paremos en esas 3 iniciales que son las que han ido desplegándose y configurándose en otras que vamos a ir abordando poco a poco en el seminario. Una primera tiene que ver con, como lo nombra Gergen, que sea lo que sea un objeto o un sujeto, no hay modos no, ese objeto o ese sujeto no, en realidad no necesita modos preestablecidos ni limitados para nombrarlo, para relacionarnos con él, ¿cierto? No requerimos una caracterización delimitada de lo que es ese objeto o ese sujeto, para que ese objeto o ese sujeto existan. Aunque en la sociedad occidental especialmente nos han enseñado lo contrario, o sea, hay como en el construccionismo social no hay una limitación de lo que un objeto o sujeto pueden llegar a ser. Pero a nosotros en la sociedad occidental nos enseñan, nos forman, nos moldean desde muchos dispositivos y a través de muchas prácticas y procesos para comprender la realidad, el contexto, nuestras relaciones y a nosotros mismos desde un repertorio limitado de lo que podemos ser. Una segunda preposición que tiene que ver con la anterior es que Gergen en el libro que ustedes, que les enviamos y en varios de los ensayos que están publicados en la página del Taos, del Instituto Taos, pues que es el que él crea y lidera, dice que la forma en que nosotros nombramos, le decimos, asignamos un nombre a las cosas, no viene de la cosa en sí, del sujeto en sí, no es esa forma de nombrarlo, no viene de una esencia que caracteriza y que define a esa cosa o a ese sujeto, sino que esa forma en que la nombramos y que además nos relacionamos con ella, viene más es de las maneras en que comunitariamente han empezado a nombrarse, en las formas en que históricamente en el marco de una comunidad de sentido y de relaciones, ese objeto o ese sujeto ha venido siendo nombrado. Entonces, las características que se le asignamos a los objetos, a los sujetos, no son de ellos, son construcciones que hemos hecho a lo largo del tiempo de nuestra especie y a lo largo de su, llamémoslo por ahora sí, su evolución como sociedad y sus ramificaciones culturales. Entonces, digamos que en esta segunda preposición hay algo muy importante y es que los significados que nosotros conocemos, con los que nos guiamos en el mundo, con los que nos comunicamos y orientamos nuestra toma de decisiones en lo individual y en lo colectivo, provienen de un sentido común, de un sentido colectivo, del que yo soy parte antes de llegar al mundo, ¿cierto? O sea, desde que estoy en la panza de la mamá, en la guata de la mamá, estoy adquiriendo y siendo parte de esa construcción de ese significado. Por lo tanto, en esta segunda preposición, Gergen nos dice que todo lo que nosotros consideramos real como especie humana pues en los distintos entornos culturales y sociales en los que nos movemos, todo eso que entendemos como real
no proviene de los objetos y de los sujetos, sino de ese sentido colectivo que hemos construido a lo largo del tiempo. Y finalmente, la tercera preposición como que dio fundamento al construccionismo es que esos significados que construimos de manera histórica y situada, esos significados no son neutros, esos significados están cargados de lo que él dice en su texto, valores, ¿cierto? Están cargados de la cultura, están cargados de todo lo que se considera valioso en esa comunidad de sentido. Entonces, esos significados dan cuenta de unas formas de vida particular que se han venido construyendo, pero que no son las únicas. Existen muchas posibilidades de significado. El significado en el construccionismo social está abierto de manera permanente y pues es performativo, es móvil, pero sobre todo deviene en acción. Entonces, estas tres preposiciones nos muestran que hay en el corazón del construccionismo social, hay unas, llamémoslas categorías, qué pena, en este momento ya el cansancio me gana, llamemos que hay unas categorías que son, que están relacionadas entre sí, que son lenguaje, perdón, que son significado, lenguaje, relación, comunidad y coordinación. Porque estas tres preposiciones nos muestran que una de los objetivos primordiales que tiene el lenguaje en la vida humana ha sido la posibilidad no solo de construir significados, o sea, no construimos significados porque sí, evolutivamente tuvimos que empezar a construir significados para poder ponernos de acuerdo y para poder tomar decisiones, para poder orientar nuestra acción. Entonces, en suma, la construcción de ese significado que siempre pues está abierto, nos permite a nosotros vivir en comunidades donde hay pues unos acuerdos que históricamente hemos construido, que históricamente hemos preservado y valorado, no en su totalidad, porque el construccionismo social es una perspectiva situada, eso quiere decir que entiende que la construcción del significado y por tanto la toma de decisiones o la orientación de las decisiones también cambia con el paso del tiempo. Entonces, eso serían esas tres preposiciones. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario antes de adentrarnos un poco más en los principios, ya en los tres tipos de principios del construccionismo. O si prefieren que avancemos y conversamos al final, como ustedes. Ay, vean si ve la cámara se cerró. Como ustedes prefieran. ¿Qué será mejor? Mejor Seguimos. al final. Yo Seguimos. pienso que es al mejor final. que acabes, Sí, exacto, y al sí, final sí, sí, sí. conversamos. Sí. Además, muy claro, Joana, muchas gracias. Ah, bueno, listo, profe. Entonces seguimos. Listo, Dale. entonces estas tres preposiciones también están amarraditas, están hermanaditas con pues la arquitectura de los principios. Entonces, ontológicamente, esta perspectiva pasa más bien, hace como ese tránsito, critica toda esa parte, esa mirada universalista del individuo como corazón, como medida de todas las cosas, el pienso, luego existo, y muestra más bien que estamos frente a un individuo que para ser, para estar, para proyectarse, necesita la relación, ¿cierto? Entonces, ontológicamente, la construcción del sujeto en el construccionismo social está en el corazón de la relación. La relación es como ese locus
principal de realidad y de sentido dentro de esta perspectiva. Miren que si no recuerdo mal, en el prólogo del libro, el construccionismo social, Gergen dice de manera como muy explícita que uno de las posibilidades del construccionismo es que erosiona esas bases ontológicas del individualismo y pues se adentra en una crítica a ese modelo del sujeto autocontenido que no necesita nada y que es per se y que muestra cómo todo lo que es el ser humano está atravesado y sostenido por una trama compleja de relaciones, de vínculos, de diferente nivel, ¿cierto? O sea, y en todos los escenarios de la vida. No digamos que no es solo en el plano de lo psicológico, en lo emocional, sino en todo lo que el ser humano es, el corazón está en la relación. Entonces, como que este primer principio, que es la primacía de la relación sobre el individuo, hay una implicación y es entender que lo social no se explica a partir de sujetos aislados. Ahí hay como un primer desplazamiento y un aporte muy importante para las investigaciones pues, que nosotros hacemos en ciencias sociales y que marca o es más bien una marca del giro relacional. Y es que los estudios en ciencias sociales y también en psicología, porque pues Gergen parte de una crítica rotunda a la psicología clásica, la psicología tradicional, muestran la necesidad de comprender al sujeto en sus contextos, en su relacionamiento, en esa pluralidad y complejidad que lo sostienen, esa trama relacional. Entonces, claro, empiezan también a aperturarse estudios que descentran lo individual y empiezan a poner el foco en asuntos como la construcción de las identidades, la construcción de los significados, de las emociones, pero no solo la construcción, no solo el proceso de construcción, sino también el proceso de agencia a partir de eso que se construye. Ese es como entonces el primer principio. El segundo principio ya de carácter ontológico es que la realidad social no está totalmente determinada, sino que puede ser construida o más bien es construida a partir pues, del lenguaje, pero más bien de las prácticas del lenguaje y de las prácticas relacionales. Entonces, Gergen afirma que cuando uno habla, pues a la vez uno se involucra en la construcción de lo que pretende nombrar y agenciar, y que pues el acto de hablar que tiene el ser humano le permite a quien oye, a con quien se comunica, reconocer y ser parte de un sistema de significado. Entonces, pues además de que nuestras palabras son como constituyentes activas de un mundo en continuo intercambio social, esas mismas palabras son las que sostienen ese significado compartido. Entonces, yo creo que ahí en este segundo principio ontológico para destacar es que desde esta perspectiva, pues las realidades sociales tienen que ser entendidas, obviamente, como realidades históricas, pero también como unas realidades lingüísticas particulares eh, y como unas realidades pragmáticas y relacionales particulares que no es que se descubran por los investigadores, en este caso nosotros, pues de las ciencias sociales, sino que, bueno, no es que se interpreten ni se descubran, sino que son más bien como instituidas y estabilizadas a partir de esa interacción en las relaciones, de ese uso cotidiano, de esos significados, de esos acuerdos relacionales y de significado que hacemos. Y el tercer principio de carácter ontológico sería
como el tema de el carácter, este está muy enlazado al anterior y deviene pues como en el carácter histórico y contingente de lo social. Mm, como que entender que ninguna forma de vida social, ninguna identidad, ninguna subjetividad, ninguna comunidad, ningún régimen de saber, ¿cierto? Tiene en sí misma una necesidad como ontológica de reafirmarse y de ser verdad totalizante, sino que en sí misma, o ontológicamente más bien, pues las formas de vida social, las identidades, las subjetividades están de manera contingente, son susceptibles de transformación todo el tiempo, son también susceptibles de ser comprendidas de diversas maneras y de ser vividas de diferentes maneras. Esos son como los tres principales principios de tipo ontológico. Y bueno, yo los tenía por acá, pero no los pasé, qué pena. Ahora vámonos como a los principios epistemológicos, que también son, bueno, yo subrayo como tres que me parecen muy, muy importantes. Entonces, el primero es que el conocimiento es una construcción comunal y relacional. Entonces, esto pues como que se reitera de manera permanente a lo largo del libro y de los textos y videos de Gergen, pues porque es el corazón y esa construcción comunal del conocimiento, lo que lleva a impugnar es muy fuertemente es el concepto y la creencia de una objetividad total, ¿no? Porque a partir de este principio, el conocimiento como una construcción comunal, comunitaria y relacional, pues uno entiende que la objetividad a la que deberíamos aspirar es a esa objetividad que se da en los acuerdos relacionales y que es parcial y que es local, que es algo que en esta teoría es muy potente o a mi juicio pues creo que es de las cosas más bonitas que tiene y es que esas verdades, eso que localmente, que comunitariamente, que territorialmente construimos alcanza un nivel de objetividad cuando entendemos desde dónde, desde qué valores, desde qué sentidos, desde qué necesidades, desde qué posibilidades lo estamos construyendo, sin la necesidad de aspirar a que eso que no, a nosotros nos pasa, eso que nosotros comprendemos, eso que nosotros agenciamos, le tenga que pasar a todos los demás, sino que logramos entender que es una verdad parcial y local. Esa parte creo que es muy bella y muy prometedora en el trabajo con los niños, niñas y jóvenes, pero pues creo que también esto tiene una implicación importante en los procesos de investigación y es que conocer en el construccionismo social no tiene nada que ver con representar, como con tomarle una fotografía a la realidad, ¿cierto? Como usar el lenguaje para representar y describir una realidad tratando de volverla estática, de frenarla, sino que los modos de conocer, de generar conocimiento desde el construccionismo social, han de ser modos muy participativos, modos muy de interlocución, modos muy de problematización, modos de desestabilización, modos sobre todo, que esto también yo lo valoro un montón y sé que Cami también lo valoraba muchísimo y en todos lados desde su accionar lo hacía y es no solo desestabilizar, ¿no? No solo criticar, cuestionar, que es una parte importante de esta perspectiva, sino posibilitar la emergencia o el reconocimiento y la potenciación de múltiples versiones del mundo, de lo que podemos ser, de lo que somos y podemos ser. El segundo principio epistemológico, entonces, tiene que ver con esa crítica, claro, al representacionismo, que pues pone el lenguaje
como una cosa muy aburrida y muy al servicio del poder, porque pues el lenguaje es visto como algo que nombra las cosas que existen tal y como son, que se supone que es capaz de describir la esencia de las cosas y de los sujetos, y que lo único que hace es ayudar a transmitir esas realidades que ya están, digamos, establecidas. Entonces, ¿perdón? Bueno, entonces Gergen nos dice que desde el construccionismo social hay un cuestionamiento a esa suposición de que las palabras, pues, son capaces de representar el mundo de una manera exacta, de una manera que llamamos objetiva, porque pues el construccionismo social no busca, que eso es otra cosa que me parece súper importante tenerla claro, el construccionismo social nunca ha buscado verdades, ¿cierto? Nunca se ha centrado en definir qué es lo verdadero del mundo y qué es lo falso, porque siempre ha estado interesado y ha estado comprometido es con pluralizar los significados y las interpretaciones, abrirlas, permitir que emerjan esas otras realidades y esas otras formas de vida de las que habla el construccionismo social, entendiendo que lo que decíamos hace un rato, que el lenguaje, detrás del lenguaje hay múltiples formas de vida. Y en ese sentido, pues el tercer principio epistémico es que el lenguaje hace mundo, el lenguaje es acción, el lenguaje genera, el lenguaje permite que el ser humano se agencie y se transforme. El lenguaje está no solo siempre en disputa, el significado no siempre está en disputa, no fundamentalmente en disputa, sino que siempre está en proceso de construcción. Obviamente, pues como ya lo veíamos hace un ratico, al tener bases también del postestructuralismo y del cuestionamiento a la construcción de verdades absolutas, desde el establecimiento de relaciones de poder asimétrico y demás, pues también entiende, el construccionismo también es capaz de entender que hay una disputa por el poder de cómo se usa, quién dice en el lenguaje, pero básicamente, ontológicamente reconoce que todos los seres humanos tenemos esa potencia. Y bueno, y finalmente, el cuarto principio de tipo epistémico es que el conocimiento que se genera, en este caso, tanto en la vida cotidiana, ¿cierto? En las relaciones del tú a tú, de todos los días, en las comunidades, en las escuelas, bueno, en nuestros trabajos, en la pareja, como el conocimiento que se genera sobre lo social, por ejemplo, a partir de la academia o de la investigación, ambos, que es distinto a lo que nos han dicho en otras perspectivas, ambos están atravesados de la subjetividad, de los valores, de la cultura, ambos están cargados de esa, están atravesados y eso no es negativo. eh, y cuando hablamos, por ejemplo, ahí de objetividad, la objetividad del construccionismo, por el contrario, es explicitar en mi investigación, en nuestras investigaciones, en nuestros modos de hacer trabajo en territorio, cuáles son los valores en los que creemos, cuáles son esas, digamos, esos acuerdos desde los que nos movemos. Esa es la aspiración de objetividad del construccionismo, es hacer explícito toda esa carga subjetiva, emotiva, toda esa aspiración relacional que heredamos. Eso es como
cuando este cuarto principio nos habla de el atravesamiento de lo subjetivo y de los valores y de las relaciones en la construcción de conocimientos, que reconoce que tanto lo cotidiano como la investigación académica está atravesado por ello y que eso no es malo ni bueno, es parte de ese conocimiento que se construye. Pero además otra cosa muy potente, que en lo personal varias veces la trabajamos y la conversamos con Cami en algunos seminarios que dimos para Claxo y cosas así, y en los seminarios de las investigaciones, es que es muy bello que el construccionismo también afirma y se para desde ahí a decir, venga, la teoría que genera la academia es solo una forma más de conocimiento, una de las muchas que hay. Y es una forma que debe entrar en diálogo con esas otras formas de conocimiento. Y finalmente, el último principio epistémico tiene que ver con que el conocimiento es generativo. El conocimiento es un proceso permanente que ayuda a transformar no solo los significados, sino las acciones de las personas y de los colectivos. Entonces, el conocimiento vale no solo por su capacidad descriptiva o por su capacidad, ¿cómo se dice?, predictiva. El conocimiento vale o es potencial, especialmente en el construccionismo social, porque moviliza futuros posibles. Me acuerdo mucho que Cami en muchas de sus publicaciones usa muchísimo esta frase, futuros posibles, la apertura, la creación, el agenciamiento de futuros posibles para los niños, perdón, con los niños, niñas y jóvenes. Y finalmente, tenemos el bloquecito de principios metodológicos del construccionismo social, pues obviamente que están totalmente en relación, que refuerzan y en algunos casos despliegan lo que ontológica y epistémicamente dicen las preposiciones y los principios que venimos conversando. Pero bueno, como que metodológicamente, para poder dejar un espacio, voy a pasar un poco más rápido en esto para poder conversar. Entonces, el primer principio tiene que ver con el rechazo al método universal. ¿Sí? Yo ahorita que yo sugeriría como que dejáramos esta parte para la siguiente sesión, para Listo, que sí, tengamos sí. siquiera como 17 minuticos de conversación, porque a las 7:30 debemos terminar. Entonces podemos, no pasa nada, en la siguiente sesión retomamos, avanzamos con esto y ampliamos el debate también y demás. Así de Me una. parece. ¿Te Sí, parece? sí, Bueno, claro. listo. Bueno, no, compañeros y compañeras, pues dentro de la guía que con Toyi les mandamos, habían 3 preguntitas. Hay 3 preguntas que son las preguntas generales que queremos seguir desplegando a lo largo de este mes, de este primer seminario. Entonces, esa es una forma de dinamizar el diálogo, pero no es necesario que nos remitamos a esas 3 preguntas. O sea, también podemos hacerlo acá sin preguntas, sino simplemente unos primeros comentarios de lo que oímos, cómo nos resuena. Bueno, Eso. como que... Ujú. Estamos todos muy tímidos, muy tímidos. No, mucho para conversar alrededor de este marco tan interesante del construccionismo, donde somos sujetos históricos. No hay verdades dadas, universales, y por supuesto desde mi pensamiento sobre la actual realidad de Colombia, yo
me pregunto cómo el construccionismo puede ayudarnos a comprender esta polarización del discurso, del lenguaje, de la retórica, y cómo podemos intervenir desde lo público para, no sé si sería hablar de tamizar, de generar sensatez, de generar la argumentación. ¿Cómo lo podríamos lograr? Porque uno de los temas centrales de Cami es la paz y, y sigue todavía en discusión este asunto de la paz. Y por supuesto nos genera resistencia. A mí particularmente y de manera muy respetuosa en este escenario en el que me encuentro, con lo que ha ocurrido. No sé si es pertinente hablar del tema en este momento, del reconocimiento de las FARC, en lo que ellos hace poco confiesan sobre el abuso de los menores y demás. Entonces, no, y me disculpan, me da mucha dificultad entender a Karina en Caldas, gestora de paz. Me disculpan, yo escuché una entrevista y las víctimas entonces del conflicto, entonces ahora entiendo que en la JEP hay un escenario que se abre en este momento para colocar en el mismo escenario a las víctimas con los victimarios, pues. Entonces, yo no sé, yo quisiera como contribuir a ese lenguaje de convivencia, de la paz, y bueno, más en un escenario que también me muevo de manera simultánea en la academia, como es lo político. Tengo muchas preguntas y bueno, sin responder en esta crisis que tenemos hoy en el país de polarización. No sé si es pertinente lo que acabo de plantear. Gracias, Beatriz. No sé si las demás personas quieran participar, reaccionar, comentar. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Dale, José. Gracias. Pues primero, agradecerle a Joana por la presentación y la generosidad pues en su discurso. Gracias por ello. Me ha pegado una, digamos, revolcada, una buena revolcada porque allí hay puntos muy sensibles frente a la realidad que vivimos. Justamente pues ante la posibilidad de que construimos la realidad y de cómo la leemos y de cómo la asumimos y de cómo la vamos construyendo a través del lenguaje y en confrontación con un mundo como el que vivimos hoy, con un país como el que vivimos, pues me pongo en conflicto allí. Y me surge una pregunta que podría ser examinada, pues tal vez más adelante, que tiene que ver con los niños y los adolescentes. El mundo que están viviendo hoy no es el que nos correspondió a ninguno de nosotros. En la niñez y la juventud, por supuesto que no. ¿Cómo se articula este concepto o esta mirada del construccionismo desde el lenguaje, desde la comunidad, desde el principio ontológico? ¿Cómo puede comprenderse el mundo digital ahí? El mundo de los niños y adolescentes, que es un mundo absolutamente digitalizado, donde todo está hecho, donde es la cultura del sin esfuerzo,
de lo desechable. O sea, esto cómo podría uno eh, encajar esta propuesta mm, y ponerla allí como al servicio de la construcción de sentido en el mundo de hoy de los niños y niñas, con el mundo que están viviendo y que compartimos con ellos. Muchas gracias. Héctor Fabio tiene la mano levantada. Sí, gracias, Johanna. Johanna, lo primero es darte las gracias porque me gustó mucho esta presentación que hiciste, donde nos das este marco de supuestos que subyacen al construccionismo social. O sea, tratando de entender por qué, digamos, se plantea como construccionismo, por qué como construccionismo social. O sea, digamos, esas cuatro, digamos, perspectivas desde las cuales se acerca y que creo que lo has planteado pues muy bien. Lo has hecho además de manera sencilla, o sea, me parece que es una forma comprensible que es muy importante, me parece a mí, o sea, en este seminario, para que todos accedamos realmente a esto que es que es el corazón, digamos, de esta propuesta. Eh, por otro lado, creo yo, esta mirada de los sujetos, de las niñas, de los niños, cómo esto implica tomar la vida, tomar el mundo, tomar el territorio, tomar las particularidades y tomar, digamos, también la temporalidad de ellos y su ubicación como sujetos actuantes, como sujetos también, digamos, posibles para todo proceso, o sea, como sujetos válidos, por ejemplo, en la educación, por decir algo, o sea, en la educación va a ser muy importante esto con toda esta posibilidad transformadora de punto de partida, de negociación en última instancia, porque también creo que detrás de esto hay un planteamiento muy fuerte, que es el planteamiento que, digamos, en educación se plantea de diálogo de saberes y que aquí podemos beber, o sea, digamos, en esta mirada construccionista, podemos entender, digamos, cómo es esto. Pero no solamente entenderlo para la ciencia, para el conocimiento, sino para las acciones transformadoras, para los cambios profundos. Y yo creo que ahí hay algo que es muy importante y es esa mirada de transformación. No se habla únicamente del cambio, sino profundamente de qué es transformar, ¿sí? Y por otro lado implica aceptar, mirar al otro, mirar al niño, mirarlo como sujeto potente, potencial, como agente de su propia vida y de la relación, por supuesto, con otros. Por eso entiendo yo, digamos, allí lo relacional y creo que esto es enormemente potente en una construcción de paz en Colombia, en América Latina, en el Caribe, en las circunstancias, digamos, históricas de nuestro mundo. Me parece, o sea, yo veo que esto entra y dialoga
fácilmente con miradas educativas, digamos, muy que tienen que ver también con asuntos, por ejemplo, de la decolonialidad, o sea, digamos, en educación, de las diversidades, o sea, de los asuntos étnicos, se juegan una perspectiva de diálogo de saberes entre, digamos, que cuestiona el adultocentrismo, por decir algo, en este caso, por ejemplo, de la educación. La educación nace siendo una educación adultocéntrica. El papel es la enseñanza, es el profesor. Yo creo que aquí hay. Pero además esto toca algo que me parece muy importante, es la investigación. Incluso yo diría, no solamente la investigación epistémica y metodológicamente como una, digamos, desde la perspectiva de la justicia epistémica, porque creo que por ahí también nos podríamos ir muy fuertemente, sino desde el accionar más simple de relación que establece un investigador, por ejemplo, con el niño. O sea, el niño no puede ser investigado nomás. O sea, digamos, el niño es participante en este proceso investigativo. El niño está comprometido con todo su ser en este proceso. O sea, no se produce conocimiento para él, sino que se produce conocimiento con él, digamos, en el conocimiento. Entonces, y que pienso que son asuntos, por eso yo encuentro, conociendo alguna cosa, porque no creo que sea un conocedor, conociendo algunos de los elementos de la investigación, por ejemplo, participativa, de la investigación, acción transformadora, entiendo que esto dialoga y también incluso Cami dialogó, digamos, con esta investigación, porque desde estos planteamientos que se han venido tejiendo latinoamericanos, es fácil dialogar desde esta mirada del construccionismo y y digamos, pues con toda, por supuesto, o sea, toda una crítica a la verdad absoluta, o sea, digamos, toda esta mirada también postestructuralista. Me parece que ahí, digamos, estamos y creo que nos aporta riquísimos elementos pues para todo lo que nos movemos, por ejemplo, en un programa, desde lo que es el pensamiento de Cami. O sea, y me parece que por eso es importante para poder incluso buscar formas de trabajar, de hacer, etcétera. Pero pues creo que estas son solamente algunas pequeñas, como digamos, eh, como algunas pequeñas reflexiones, porque me parece que lo que has planteado y lo que es este planteamiento, digamos, y en esta mirada de Gergen, me parece muy rica. Y veo que fue muy acertado con la lectura que iniciamos, digamos, mirando esto y mirando el aporte que se hace, digamos, desde otro, hacer la crítica a la psicología social, o sea, digamos, porque, y a la psicología social norteamericana y cómo, digamos, poder pensar desde otros lados la vida y los sujetos y el mundo. Y pienso que incluso, o sea, nos toca, me parece a mí, como bien lo planteas tú, creo que nos lleva a unas reflexiones de las ciencias sociales, de la educación, de la vida, incluso del cotidiano vivir. Cuando tú ibas diciendo, cuando tú ibas allí, digamos, avanzando, decía yo, esto, digamos, se toca con la vida diaria, con la vida cotidiana, con el mundo cotidiano. O sea, digamos, y creo que eso, o sea, lo entiende uno, digamos que en Cami es muy fuerte y que seguramente en los planteamientos, digamos, del construccionismo y de Gergen, seguramente están precisamente a la base
de estos procesos. Entonces yo pienso que es como por ahí donde, digamos, me suscita como algunos diálogos y que por supuesto son muchas más los asuntos que veo, digamos, en todo este potente de lo que has traído y que bueno, yo digo que ojalá que en este seminario sigamos en esta perspectiva porque creo que nos hace Ujú. comprensible el mundo. Bueno, Ospi, muchas gracias. Vamos a escuchar a Oscar Andrés y luego a Lili. Nos vamos a extender unos minuticos, esperamos no muy largos para poder cerrar. Dale, Osquita. Andresito mejor. Hola, profes, qué pena. No pongo la cámara porque se me corta todo. Estoy acá Sí, tratando de dale. coger un poquito de señal. Eh, yo voy, digamos, con esta intervención como a tratar de buscar la primera pregunta que se plantea de cara al seminario. Y es cómo o cómo el construccionismo social empieza a cuestionar esa idea del individuo como una unidad primaria para el análisis en las ciencias sociales. Y es que para esto precisamente me voy a arrojar en el mejor sentido de la palabra, lo que acaba de decir el profesor Fabio con la cotidianidad. Y es que se teje o se empiezan a tejer una idea o una concepción distinta a esa de la modernidad, en donde el individuo encuentra en su razón, en sí mismo, todas esas respuestas que supuestamente tiene del mundo. Y eso se cambia por precisamente lo que menciona el profesor Fabio, una idea de la cotidianidad, de la interacción, de razones que van más allá del sí y empieza a ser del entre nos. Y el autor empieza como también a abordar algo que es muy importante y es una interpretación conjunta del mundo, o sea, de los entornos. Nosotros no interpretamos o desde la perspectiva del construccionismo social o desde esta sombrilla, digamos, no interpretamos el mundo únicamente con nuestras razones, sino que involucramos la interacción y la comunicación para coordinarnos con otras personas. Gergen lo llama algo como procesos de coordinación interpersonales. Y eso ahí empieza como a generar diría uno, como unas ideas conjuntas, unas ideas generadoras de sentidos conjuntos que empiezan a responder precisamente a cómo nos situamos en el mundo. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en X barrio, en X comunidad, en X territorio, empezamos a desarrollar unas ideas o unas interacciones de sentido que responden a esa cultura, a ese momento, a ese contexto y termina siendo algo que como lo mencionan desde el construccionismo social, empieza a ser lo que se dice como una verdad situada, una realidad que se encuentra más allá de esa realidad que puede entenderse desde el pensamiento individualista de la modernidad. Y eso nos abre miles de perspectivas, no únicamente para entendernos como seres humanos, sino para entender los múltiples mundos. Y uno mencionaría, por ejemplo, cómo entender múltiples mundos desde verdades situadas en situaciones como los conflictos bélicos actuales o con los conflictos bélicos o los conflictos internos que tuvimos en nuestro país y que empiezan a generar otras características generadoras de sentido que de pronto para mí, desde mi conocimiento situado, desde mi realidad y desde las interacciones que yo he desarrollado de sentido con otras personas en mis entornos, no pueden ser como tan fáciles de comprender, pero que en otros entornos, en otras comunidades, en otros territorios empiezan a generar una realidad que es esa realidad conjunta que se constata en el mismo contexto. Eso como para abrir un poco la, la, la conversación y mencionar que pues para mí, y es algo que menciona mucho Cami, de hecho ya lo entrelaza en gran cantidad de sus textos y de su obra, y es cómo esa perspectiva de unas realidades situadas empiezan a generar también unas categorías contrahegemónicas de la cultura occidental que se implanta, por ejemplo, en contextos como el latinoamericano y empieza a generar otro tipo de discursos diferentes
a ese hegemónico nacientes precisamente desde realidades situadas en un contexto como el contexto colombiano, como el contexto del Ecuador, bueno, acá me se apoyan muchísimos Ujú. autores, y le da como fuerza también a eso desde una pedagogía latinoamericana distinta a ese discurso de lo hegemónico occidental. Ujú. Gracias, Osquita. Gracias, Andresito. Me cuesta decirte, Oscar. Vamos a dar la palabra a Lili y hago el cierre porque ya se nos pasó el tiempo y seguiremos la semana entrante avanzando Carlos, ahora los en llamo. estos mismos temas. Dale, Lili. Ay, gracias. Bueno, justo entró la llamada en el momento. No, no me voy a demorar. La verdad es que mi disciplina es desde el diseño, entonces yo miro más las cosas, obviamente desde esa óptica, aunque el diseño pues obviamente está dentro de las ciencias sociales, entonces me gustó mucho el texto y empezar a entender, digamos, el pensamiento de Cami, porque creo pues que desde el diseño también hay mucho para aportar en esta investigación. Entonces, desde la idea central de Gergen, donde la psicología social no funciona como una ciencia natural, sino como una ciencia histórica, que ahora Héctor Fabio pues lo habló muy claramente. Me gustó mucho la intervención de Héctor Fabio. Claro, yo tengo más preguntas que hablarles de teorías, pues que no las sé. Entonces, mi pregunta es si las teorías y las imágenes contribuyen a construir la realidad social, ¿deberían los diseñadores y científicos sociales verse como agentes de cambio cultural? Aquí a mí me surge, me acuerdo, digamos, de una exposición de Beatriz González. Es una exposición que hizo en el Cementerio Central de Bogotá, donde se llama Auroras Anónimas, donde todos los NN o todo el conflicto pues que ha tenido Colombia y las personas que no han sido identificadas, entonces ella colocaba una imagen para todo y ver, digamos, esas paredes de esos columbarios o de donde están los restos de todas estas personas donde no sabemos quiénes son, pues son muy impactantes porque, claro, entonces digamos que uno debe transformar o ayudar desde otra forma a ver esta realidad. O sea, cualquier persona pues no le va a interesar quiénes son, pero a través de Beatriz González como artista expone, digamos, estas imágenes y eso le dice a uno, pues sí, es lo que estamos viviendo, es un impacto fuerte, pero entonces digamos que esa preguntica, deberíamos ser agentes de cambio cultural en todo esto que nos está pasando. Eso es todo. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, vamos a darle cierre a este seminario. Yo quiero hacer una reflexión, pues muy pequeñita y muy sintética por el tiempo. Lo primero es que me parece que estas teorías construccionistas, lo primero que tendrían que tocarnos es a cada uno de nosotros en nuestra confrontación personal en términos de realmente qué tanto nos reconocemos en estas tramas de significado que han determinado nuestra vida, ¿no? Es decir, como uno a veces piensa que es uno el que se construye y de golpe uno tiene que empezar a aceptar que no hay tanta autonomía en la construcción individual de uno como ser humano, sino que realmente uno está entramado profundamente en múltiples relaciones y comunidades de significado que van haciendo de uno lo que uno va haciendo históricamente. Y que es muy interesante reflexionar eso, ¿no? Como Gergen, con todo este rollo del construccionismo social, lo que critica en el fondo es, usted no se piense como un individuo medible, observable, venga, yo puedo controlarle su comportamiento y usted puede controlarlo, porque resulta que es que en el fondo no hay un individuo contenido en ese cuerpo que usted piensa que es, ¿cierto? Sino que realmente usted es
producto y expresión performativa y generativa todo el tiempo de eso que está haciendo, y eso que está haciendo está porque estamos aquí reunidos los que estamos y porque estamos conversando de lo que estamos y porque Cami se fue y todos queríamos que no se fuera. O sea, todo eso es lo que hace que estemos aquí parados de una manera u otra. Y eso nos pasa todos los días en la vida, en todos los contextos. Entonces pienso que como el primer gran aprendizaje que uno tiene con todo esto del construccionismo es un poco como el reconocimiento a uno mismo como una trama de significados donde influyen muchísimas dinámicas, muchísimas cosas, muchísimas relaciones y cómo uno ahí va haciendo. El segundo concepto que me parece muy interesante y que me gustaría mucho que retomemos en la siguiente sesión tiene que ver con este rollo de los lenguajes, ¿no? Y me gusta muchísimo que Lili haya metido la imagen, ¿no? La imagen como otra expresión de esos múltiples lenguajes que hasta un momento de la vida yo misma decía, sí, es que el lenguaje es representativo, ¿no? Yo con el lenguaje mesa represento simbólicamente una mesa, ¿no? Y de golpe empezar a entender que el lenguaje no solo define, dice lo que hay en la realidad, sino que el lenguaje performa, y que si yo a ti te miro a los ojos y te digo te odio, yo estoy transformándote como sujeto porque empiezas a ser un sujeto odiado. Es decir, que el poder del lenguaje y el poder de la imagen y el poder de esas distintas dinámicas culturales que nos ponen de frente a la vida nos hacen y nos otorgan una responsabilidad y un compromiso impresionante en la construcción del mundo, de la vida, de las comunidades, de los otros, ¿no? Entonces me parece a mí que este sujeto no contenido, esta trama de relaciones que nos atraviesa la vida y esta performatividad o generatividad del lenguaje que nos pone en una construcción permanente de sentidos y significados con los demás, nos hace profundamente responsables de lo que tenemos que seguir construyendo y de lo que significa nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de decirnos, nuestra manera de expresarnos, ¿no? Cada uno de esos signos vitales que van configurando nuestra vida, pues son signos que de alguna manera están construyendo un tipo de realidad y no otra. Y creo que allí la responsabilidad que tenemos es enorme, y por eso como comprender a profundidad todo este rollo de las construcciones que Cami hizo a partir de este pensamiento que vamos a seguir comprendiendo y profundizando, realmente ha causado tanto, como tanta posibilidad de inspiración y ha movido tanto, ¿no? A mí personalmente trabajé con ella todo el tiempo, pero cuando vuelvo y leo me sigue moviendo de una manera muy profunda. Entonces me parece muy bonito que este grupo podamos estar hoy aquí, que podamos empezar esta reflexión, podamos empezar este estudio. Creo que es muy, muy importante. Me parece muy, muy bueno como leer esto último que dice aquí Joana, ¿no? El construccionismo social por sí mismo no tiene sentido. Su valor está centrado en que sirva para transformar. Y yo creo que eso es lo principal. Por tanto, los investigadores sociales estamos llamados a generar conocimiento para transformarse o transformarnos y transformar lo real, construir lo real. El lenguaje es y está en el cuerpo, en las relaciones, en los contextos, en las imágenes, en nuestras creaciones, ¿no? José Orlando dice, yo quedo como Mafalda. Justo creí tener las respuestas y me cambiaron las preguntas. Me parece súper bella esa reflexión porque quiere decir que entendiste todo, José, y eso me parece súper bonito porque creo que si estos seminarios nos sirven a nosotros también, no solo para aprender y debatir cosas, sino para ser cada día mejores personas, vale la pena, y creo que ahí estaríamos como cumpliendo eso que profundamente Cami nos quiso inspirar. No sé si Lili quiere decir algo y cerramos. No, no, se me olvidó No, bajar. se ha quedado. Maravilloso. Se ha Muchas quedado. gracias. Bueno, Ok, bueno, mil entonces gracias. muchísimas gracias, Joa, muchas gracias. Para la próxima vez les diremos si hay algo más que leer o si solamente vamos a volver
sobre esto, probablemente avancemos algo en la lectura. Joan nos señala y les ponemos en el chat, ponemos qué nos toca leer para la siguiente vez para que vayamos aumentando y haciendo crecer esa comprensión. Muchas gracias, mi Joan linda. Gracias. Está súper chévere Simplemente y me gracias. encanta que hayamos Maravilloso. empezado. Gracias, Gracias, Joana. Joana. Gracias a Gracias. todos. Y gracias Feliz a noche. todos. Gracias, por hasta venir. mañana. Felicidades. Pasen buena noche. Todos Chao. gracias. Que Un estén abrazo. súper bien. Hasta Descansen. luego. Toyita, gracias. Héctor, Fabio, Hola, Bernardo, ¿qué un tal abrazo, tú? Héctor, Fabio. Gracias Maravilloso. igualmente, Me Bernardo. encantó, estamos en contacto. Sí, Te Bernardo, mando un un gran abrazo. abrazo. Buena noche. Que estés bien. Buenas Hasta noches. luego. Gracias.